Hoy te voy a contar la historia de José, un hombre sencillo, trabajador, dedicado, de esos que hacen todo al pie de la letra. Se levanta temprano, cumple con su jornada, paga sus cuentas a tiempo. Pero, a pesar de todo su esfuerzo, había algo que lo inquietaba profundamente. Su salario nunca parecía suficiente. En cuanto el dinero caía en su cuenta, desaparecía como arena entre los dedos. Pagos fijos, imprevistos, pequeñas compras del día a día. Y cuando José se daba cuenta, ya estaba otra vez, esperando su próximo sueldo. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? José vivía atrapado en ese ciclo sin fin. Trabajaba más, se esforzaba, pero parecía que nunca avanzaba. Él creía lo mismo que muchas personas, que para tener un sueldo extra necesitaría conseguir otro trabajo, hacer trabajos adicionales, sacrificar fines de semana y renunciar al tiempo con su familia o al descanso. Pero solo pensarlo lo agotaba aún más. José quería más dinero, pero no estaba dispuesto a cambiar toda su vida por ello. Y fue justo entonces cuando algo cambió. Un día, José descubrió un truco oculto, un secreto que parecía conocer solo la gente rica, la posibilidad de generar una nueva fuente de ingresos sin renunciar a su empleo, sin depender de la suerte y sin vender cada minuto de su tiempo. Lo que encontró fue algo poderoso, pero a la vez muy simple: aprender a hacer que el dinero trabajara para él. Suena extraño, ¿verdad? Pero lo que descubrirás ahora puede sorprenderte. José no era un experto en finanzas. No tenía un título en economía. No tenía millones guardados en el banco, ni contactos secretos que le enseñaran fórmulas mágicas. Era una persona común, cansada de ver cómo su sueldo desaparecía mes tras mes. Y justamente por ser alguien normal, su transformación es tan inspiradora. Porque si funcionó para él, también puede funcionar para ti. Al principio sintió dudas, como cualquiera lo haría. ¿Realmente funcionaría? ¿Valdría la pena separar una parte de su sueldo que ya era corta? Pero José decidió intentarlo. En lugar de esperar a que sobrara algo al final del mes, comenzó a apartar una pequeña cantidad desde el principio. Era como plantar una semilla, pequeña al inicio, pero suficiente para comenzar algo nuevo. Con el tiempo, esa semilla comenzó a crecer. José aprendió a dirigir el dinero a los lugares correctos. Inversiones simples, accesibles, nada fuera de su alcance. Y fue allí cuando notó un cambio. El dinero no solo estaba guardado, estaba creciendo, multiplicándose, trabajando en su lugar, sin horas extra, sin noches largas, sin depender de la suerte. Poco a poco, comenzó a surgir lo que podemos llamar un segundo sueldo. Ahora, imagina esa sensación. Mientras sus compañeros se quejaban del sueldo corto y del peso de las cuentas, José empezaba a sentir alivio en su bolsillo. Algunos gastos ya eran cubiertos por los rendimientos que caían automáticamente. El esfuerzo en el trabajo era el mismo, pero su vida financiera ya era diferente. Y esto es exactamente lo que los ricos saben y aplican en silencio. El verdadero secreto está en transformar disciplina financiera en ingresos paralelos. No olvides revisar si ya estás suscrito a este canal, deja tu like para fortalecer esta conexión, y ahora sí, vamos directo al video. La mayoría de las personas crece creyendo que solo es posible ganar más si se trabaja más. Esta es la creencia que mantiene a millones de personas atrapadas en una carrera infinita, como si el único camino para aumentar el salario fuera vender cada vez más horas de su propia vida. José también pensaba así. Creía que, para lograr un ingreso mayor, necesitaría conseguir otro empleo, renunciar al descanso, vivir cansado. Pero había una verdad oculta que aún no conocía. El secreto de los ricos nunca estuvo en trabajar más, sino en hacer que el dinero trabaje para ellos. Y esta percepción fue un punto de inflexión en la jornada de José. Se dio cuenta de que si continuaba intercambiando solo tiempo por dinero, nunca escaparía de esa rueda interminable. Fue en ese momento cuando tomó la decisión que cambiaría todo. En lugar de gastar cada centavo que recibía, comenzó a apartar una parte de su salario. No era mucho, era casi simbólico, pero fue el primer paso de una transformación que abriría puertas a un futuro completamente diferente. Ese gesto simple parecía demasiado pequeño para ser notado, pero escondía un poder enorme. Era como si José hubiera plantado una semilla invisible, que más adelante crecería y daría frutos consistentes. Lo que muchos no perciben es que este hábito de separar una parte de lo que se gana es lo que diferencia a quien solo sobrevive de quien logra prosperar. No se trata de suerte, ni de nacer millonario, sino de mentalidad,
de decisiones repetidas con disciplina. Con el tiempo, José empezó a comprender que este truco oculto de los ricos no tenía nada que ver con loterías ni promesas de enriquecimiento rápido. El verdadero secreto estaba en construir fuentes de ingresos pasivos, dinero que sigue llegando incluso cuando no estás trabajando. Y aquí es importante entender algo. Los ingresos pasivos no aparecen de la noche a la mañana. Se construyen con decisiones inteligentes, dirigiendo recursos hacia activos que generan más dinero a lo largo del tiempo. José se sumergió en este nuevo pensamiento. Comenzó a ver cada gasto como una decisión estratégica. ¿Valía la pena comprar algo inmediato, que perdería valor en pocos días? ¿O era mejor plantar otra semilla que en el futuro se transformaría en frutos mensuales? Este cambio de mentalidad fue la clave. El consumo dejó de ser solo un placer momentáneo y se convirtió en una elección consciente, parte de una jornada hacia la riqueza. Al principio trabajaba con cantidades pequeñas, pero eso no era lo importante. Lo que realmente importaba era crear el hábito, la disciplina de separar antes de gastar, la conciencia de que cada peso invertido no era solo dinero parado, sino un soldado en batalla, trabajando todos los días para multiplicar el patrimonio. Esta metáfora de convertir el dinero en trabajadores silenciosos cambió por completo la forma en que José veía su vida financiera. Y es curioso, cuando empiezas a pensar como un rico, las puertas se abren, no porque de repente el dinero aparezca de la nada, sino porque tu mente se expande. José empezó a estudiar más, a entender cómo funcionan los mecanismos que generan ingresos automáticos. Descubrió que podía empezar con lo simple, como inversiones seguras de bajo riesgo, y, poco a poco, escalar hacia estrategias que multiplicarían aún más sus ganancias. Era un juego de paciencia, pero un juego que, por primera vez, estaba a su favor. Lo más fascinante de esta historia es cómo una decisión aparentemente pequeña tuvo un impacto tan profundo. José dejó de ser rehén de la idea de que solo los millonarios podían acumular riqueza. La verdad oculta es que cualquier persona, incluso con un salario limitado, puede iniciar este camino. No se trata de ganar la lotería ni de esperar una herencia inesperada. Se trata de asumir el control, plantar hoy y cosechar mañana. Y aquí entra algo que transforma completamente la jornada. Cuando José se dio cuenta de que su dinero estaba creciendo incluso mientras dormía, entendió el verdadero significado de la libertad. Ya no se trataba solo de pagar cuentas, sino de construir un futuro donde el trabajo dejara de ser la única fuente de ingresos. Esa sensación de ver el dinero trabajando por sí mismo le dio una motivación extra para continuar. Mes tras mes, al ver los resultados acumulándose, José sentía que estaba construyendo algo sólido, algo que nadie podría quitarle. Se dio cuenta de que no se trataba solo de ganar más, sino de aprender a jugar el juego de la riqueza de la manera correcta. Y este juego es simple, pero requiere algo que pocos están dispuestos a dar: consistencia. Ahora, tal vez la gran pregunta sea, ¿qué hizo exactamente José con ese dinero? ¿Reservado? ¿Dónde lo aplicó? ¿Cómo esa disciplina se transformó en la práctica en un ingreso paralelo capaz de generar un segundo sueldo? Esta parte de la jornada revela decisiones importantes que muestran cómo incluso pequeños pasos pueden llevar a grandes resultados a largo plazo. Antes de entrar en esos detalles, deja aquí en los comentarios una palabra que resuma lo que buscas para tu vida financiera. Yo sugiero una: fortuna. José entendió que, si quería cambiar su vida financiera, necesitaba un plan, no un plan complicado, lleno de términos difíciles o cálculos imposibles, sino algo simple, claro y posible de mantener. Fue entonces cuando adoptó un principio básico, casi como una regla de oro: separar una parte de lo que ganaba antes de gastar. Decidió comenzar con un 10%. Parece poco, pero fue suficiente para iniciar un movimiento poderoso. Era como plantar una semilla. Al principio casi invisible, pequeña, pero llena de potencial. Esta decisión representaba mucho más que guardar dinero. Era el inicio de una nueva mentalidad. Y aquí está la verdad oculta. No importa el valor exacto, lo más importante es crear el hábito. Muchos creen que solo vale la pena invertir cuando ya se tiene mucho dinero, pero esa es una trampa mental que mantiene a las personas atrapadas en el mismo lugar. José entendió que el secreto no era esperar a tener mucho, sino comenzar con lo que tenía. Sabía que un árbol frondoso solo nace porque alguien un día plantó una pequeña semilla, y estaba dispuesto a cultivar su propio bosque de riqueza.
Organización y consistencia. La organización fue el primer paso. Comenzó a tratar sus ingresos de manera diferente. En lugar de esperar al final del mes para ver si sobraba algo, hizo lo contrario. Apartaba el dinero antes de cualquier otra cosa. Era casi como pagarse a sí mismo primero. Esta actitud, tan simple, le daba la sensación de que se estaba poniendo como prioridad, y no solo las cuentas. Con el tiempo, esto le trajo claridad y disciplina. El salario ya no parecía escaparse entre los dedos de la misma manera, porque ahora había una estrategia definida. José también empezó a mirar sus gastos con otros ojos. Al analizar a dónde iba el dinero, se dio cuenta de que muchas decisiones eran automáticas, casi inconscientes. Pequeñas compras, suscripciones que ya no usaba, ese café diario que parecía inofensivo, todo eso sumaba un valor considerable al final del mes. Al reorganizar estos detalles, encontró margen para fortalecer aún más su plan de ahorro. Comprendió que la riqueza no se trata solo de ganar más, sino principalmente de tomar mejores decisiones. La elección de la estrategia. Después de crear el hábito de apartar una parte de su salario, José necesitaba decidir qué hacer con ese dinero. Guardarlo en un cajón o dejarlo parado en la cuenta bancaria no tenía sentido. Era necesario ponerlo a trabajar. Y aquí hay otro punto esencial. Los ricos no dejan el dinero sin hacer nada. Ellos eligen estrategias que multiplican su patrimonio, incluso de forma silenciosa y gradual. José comenzó por el camino más simple, que cualquiera podría seguir. El tesoro directo. Era seguro, fácil de entender y accesible. Un buen punto de partida para alguien que estaba iniciando su camino. Al ver que el dinero crecía, aunque lentamente, ganó confianza. Esta confianza abrió la puerta para dar el siguiente paso: los fondos de inversión inmobiliaria. Estos ofrecían la posibilidad de recibir rendimientos mensuales, como si fueran alquileres cayendo directamente en la cuenta. Fue ahí cuando José empezó a sentir, en la práctica, lo que significa tener una fuente de ingresos paralela. No era magia, no era suerte, era el resultado directo de una elección estratégica. Y mes a mes, ese flujo extra, aunque pequeño, traía una sensación de seguridad. Era como si el dinero empezara a multiplicarse en silencio, demostrando que la disciplina estaba dando resultados. El poder de la reinversión. Pero la verdadera transformación ocurrió cuando José entendió el concepto de la reinversión. En lugar de usar inmediatamente lo que ganaba con sus inversiones, decidió reinvertirlo todo. Cada rendimiento volvía al sistema, como combustible para una máquina que no dejaba de crecer. Este movimiento creó lo que llamamos el efecto bola de nieve. Al principio, los resultados eran casi imperceptibles, pero con el tiempo el crecimiento se aceleraba. El dinero que antes parecía escaso, ahora trabajaba el doble, generando nuevos frutos que a su vez generaban aún más frutos. Fue en este punto donde José experimentó la verdadera magia de las finanzas inteligentes. El dinero generando más dinero, sin exigir esfuerzo físico adicional. La sensación era la de estar construyendo algo sólido, casi como levantar un castillo piedra por piedra. Cada reinversión era un ladrillo más en el camino hacia la independencia financiera, y esta visión le dio una nueva relación con el tiempo. Antes, cada mes era visto como una lucha para sobrevivir. Ahora, cada mes era una oportunidad para fortalecer su base y avanzar un paso más hacia la libertad. El cambio de mentalidad. Lo que parecía imposible comenzó a volverse natural. José dejó de verse solo como un trabajador dependiente del salario y empezó a verse como un constructor de patrimonio. Ese fue el gran salto. La mentalidad de alguien que, aunque no era millonario, ya pensaba como un rico. Entendió que la riqueza no nace de grandes acontecimientos, sino de pequeñas decisiones consistentes repetidas a lo largo de la jornada. La verdad oculta es que los millonarios no llegaron allí solo porque ganaron mucho, sino porque supieron multiplicar, proteger y reinvertir. Tratan cada centavo como una semilla para el futuro. Y José, con su disciplina, comenzó a aplicar exactamente esta lógica. Lo que antes era solo un salario, ahora se estaba convirtiendo en un motor que giraba solo. El impacto en su vida fue más allá de lo financiero. Hubo un cambio de postura, de autoconfianza. Saber que no dependía únicamente del próximo pago le dio ligereza, libertad e incluso más energía para trabajar. La jornada de José dejó claro que la riqueza no es solo un número en la cuenta bancaria, sino también una forma de ver el mundo, una mentalidad que abre espacio para tomar decisiones mejores y más estratégicas. Y lo más interesante es que, cuanto más practicaba,
más simple parecía todo. Lo que antes parecía distante, ahora estaba al alcance de sus manos. Lo que parecía imposible se volvía rutina. Y todo esto comenzó con aquella decisión inicial: separar el 10% del salario. José sabía que la disciplina era lo que separaba a quienes obtenían resultados duraderos de quienes abandonaban a mitad del camino. Entendió desde el inicio que, para lograr algo sólido, debía evitar trampas que a primera vista parecían atajos, pero que en la práctica no eran más que ilusiones peligrosas. Ese fue un punto crucial en su camino: los errores que no cometió. Mucha gente a su alrededor hablaba de promesas de dinero fácil, esquemas milagrosos que aseguraban ganancias astronómicas en pocos días. Era tentador escuchar historias de conocidos que aseguraban haberse vuelto ricos de la noche a la mañana, pero José entendió que ese era exactamente el tipo de atajo que aleja a las personas de la verdadera riqueza. No se dejó llevar por esos cantos de sirena, porque ya sabía que la riqueza verdadera se construye con decisiones consistentes, no con ilusiones pasajeras. Otro error que José evitó fue gastar todo de inmediato apenas vio algún rendimiento. Cuando el dinero extra comenzó a entrar, la tentación era grande: comprar algo que siempre había querido, mejorar su estilo de vida inmediatamente, darse una recompensa instantánea. Pero resistió. Eligió el camino menos glamoroso a corto plazo, pero mucho más poderoso a largo plazo: reinvertirlo todo. Esta elección fue como regar la planta que había cultivado desde el inicio. Cada vez que renunciaba a gastarlo inmediato, fortalecía las raíces de su árbol financiero, preparándolo para dar frutos mucho mayores en el futuro. Y quizás lo más importante, José no se rindió en el primer mes. Ese es el punto donde muchos se detienen. Sabía que el crecimiento no sería instantáneo, que no vería resultados impresionantes de inmediato. Durante los primeros meses, el progreso parecía casi invisible, pero confió en el proceso. Esa paciencia fue la que mantuvo viva su jornada. La verdad oculta es que los ricos construyen su fortuna justamente porque piensan a largo plazo. José decidió pensar como un rico, incluso antes de tener mucho dinero. Con el tiempo, los frutos comenzaron a aparecer. Poco a poco, ese dinero reservado, reinvertido y protegido de las tentaciones, empezó a desempeñar un papel real en el día a día. Hoy, parte de los gastos de José ya se cubren con este otro sueldo. Esto le dio una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Todavía trabaja en el mismo empleo, mantiene su rutina, pero ya no depende exclusivamente del salario para sobrevivir. Esta independencia parcial fue el primer paso hacia algo aún más grande, y el impacto no fue solo en su bolsillo. Hubo una transformación profunda en su mentalidad. José dejó de ver el dinero como un problema constante y comenzó a verlo como una herramienta poderosa. Entendió que la riqueza no se trata solo de acumular, sino de crear oportunidades y decisiones. Tener un segundo sueldo proveniente de fuentes que funcionan por sí mismas le dio más tranquilidad, más seguridad y, sobre todo, la confianza de que estaba en el camino correcto. Este es el tipo de libertad que no tiene precio. La libertad de saber que, incluso si ocurre algún imprevisto, no está completamente vulnerable. La libertad de planificar el futuro sin sentir que todo depende de horas extras o de esfuerzo físico constante. La libertad de soñar en grande, porque ahora existe una base financiera sólida en construcción. Y si llegaste hasta aquí, ya puedes ver cómo pequeños pasos pueden abrir enormes puertas en tu vida financiera. Eso es precisamente lo que la historia de José demuestra. Decisiones simples, consistentes y con propósito pueden transformar la forma en que manejamos el dinero e incluso nuestra propia jornada. Así que, si este contenido te hizo sentido, aprovecha y suscríbete al canal. La idea aquí es seguir compartiendo reflexiones y estrategias prácticas que realmente ayuden a crear más claridad, seguridad y, por supuesto, nuevos caminos hacia la libertad financiera. También deja tu like, porque eso muestra que estamos conectados y que esta conversación hizo una diferencia para ti. Y ya que llegaste hasta el final, comenta aquí abajo la frase: "Este mensaje fue para mí". Me encantará saber quién se quedó conmigo hasta ahora. Y antes de irte, hay un video aquí al lado que complementa este tema y ampliará aún más lo que hablamos hoy. Haz clic en él y continúa conmigo por allá.